Ella se sentía tan sola, le decían que estaba pasada de moda y que así no llegaría ni a la boda. Hola, hola, bienvenidos a otro programa de Tu Historia Tiene Poder. Como pueden ver, este es un programa diferente y es un programa muy especial porque es la primera vez que estamos en un programa presencial. Hoy tenemos una invitada diferente, una invitada muy especial. Ella es cantante, ella es deportista y ella es amante del CrossFit. Hoy estamos con Daniela Galeano. Hola, Dani. Hola, Lau, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy feliz de compartir con ustedes este ratico. Para mí es una bendición poder hablar de eso que Dios nos ha entregado, de lo que Dios está haciendo en mi vida y a través del ministerio. Es una bendición, es ver su mano maravillosa, su bondad y bueno, estoy feliz de estar aquí. No, nos encanta que estés acá y sabemos que una de las últimas veces que estuviste en el parque, estuviste grabando tu última canción que sacaste. Cuéntanos un poquito sobre esa canción, de qué habla, cómo hiciste. Bueno, esta canción se llama Se Enamoró. Tuvimos el privilegio de estar en el parque, gracias a Dios que abrió las puertas y fue maravilloso porque pudimos hacer esta canción también con Lizzy Parra, que es una gran representante del género urbano. Y pues fue muy lindo porque al componer esta canción Dios me mostraba lo que como jóvenes estamos viviendo, cómo esta sociedad se mueve a través de esas cosas que el mundo te ofrece y cómo ante nuestros ojos son tan atractivas, se ven atractivas y te ofrecen como esa felicidad, el llenar tus vacíos, y muchas veces como jóvenes nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Pensamos que lo que dice el mundo es cierto y el mundo te dice sigue tu corazón y cuando te digan eso, ten cuidado porque es ahí cuando tienes que hacer un pare y decir qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que Dios quiere para mí, porque su voluntad es buena, perfecta y agradable. Y esta canción habla de una historia donde una niña se deja llevar por sus sentimientos sin pensar que iba a caer en cosas que pues ella decía, no, yo conozco al Señor y de pronto no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Pues la presión del grupo, el querer encajar en esta sociedad, el muchas veces no tener clara tu identidad y el dejar que esos sentimientos se sobrepongan a la palabra de Dios y a lo que Él te está diciendo, muchas veces te hace equivocarte y me ha pasado. Creo que muchas veces he dejado que mi corazón decida y es tan difícil porque después tienes consecuencias. Lo normal es que tus actos siempre y tus acciones van a tener consecuencias y te encuentras en un momento de tristeza, de angustia porque no querías que eso pasara, pero te dejaste llevar por tus sentimientos. Esta canción habla de eso, pero no se queda en una historia triste, en una historia de equivocación, porque todos nos equivocamos, pero lo más lindo es entender que hay esperanza. En Jesús tenemos esperanza y Dios es un Dios de oportunidades y podemos llegar a Él con un corazón arrepentido, un corazón que desea ser transformado por Él, y eso es lo que Él nos ofrece. Su amor ofrece una transformación para nuestra vida. Entonces esta canción y el mensaje de esta canción es ese Dios que es nuestro alfarero y que está dispuesto a moldearnos como esas vasijas de barro, como lo dice la palabra de Dios, y yo creo que es un tema que puede conectar fácilmente con los jóvenes y ese es nuestro deseo, poder llegar a esta generación y que muchos jóvenes conozcan de Jesús y que quienes ya lo conocen y de pronto están pasando por situaciones difíciles, porque todos tenemos esos días de tristeza, esos días donde queremos tirar la toalla y ya decimos no más, sean animados a través de una canción y a través del mensaje, y sabemos que Dios es quien hace la obra. No, claro. Y con todo eso sabemos que ya has venido sacando diferentes canciones, que te has venido moviendo con diferentes artistas, pero lo lindo es que no simplemente son canciones para entretener, sino que tienen un mensaje diferente, un mensaje que impacta, que como tú misma nos decías que está dirigido hacia los jóvenes. Pero entonces cuéntanos un poquito qué impacto ha tenido tu música, como que de pronto que ustedes digan, wow, yo no pensé que esta canción fuera a tocar los corazones de diferentes personas de esta manera. Pues esto es lo más lindo cuando hablamos de los testimonios y los mensajes que recibimos. Nos encanta entrar a YouTube, entrar a Instagram y ver los mensajes que nos manda la gente. Creo que es la forma de conectar y eso es lo que deseamos con nuestro corazón. Les podría mencionar uno de ellos que realmente todos nos impactan, pero este fue con Eres Mi Dios Remix. Nos llega un mensaje y nos dice un joven: con esta canción Eres Mi Dios Remix no solo entendí
que no debía quitarme la vida porque estaba decidido a suicidarme, sino también entendí que necesitaba a Cristo en mi corazón, y esto fue para nosotros como quedamos. O sea, el poder de la música es un lenguaje universal, y cuando realmente tenemos ese deseo de llevar el mensaje de salvación, de animar corazones, de refrescar corazones a través de la palabra de Dios, es Dios quien se encarga de regalarnos estos testimonios y de que finalmente estas vidas sean transformadas. Entonces yo creo que el ver estos testimonios, el ver el impacto que tiene la música, nos hace agradecer a Dios, nos hace realmente ver su bondad, y también nos hace entender que somos colaboradores nada más, trabajamos por el avance del reino de Dios, y definitivamente esto lo que nos hace es darle siempre la gloria y la honra a nuestro Dios. No, me encanta, de verdad que es impresionante lo que Dios puede hacer por medio de la música. Uno no sabe el impacto que puede tener una canción, una letra, sobre todo en la vida de los jóvenes, y pues como tú misma también me lo has contado, en los papás de los jóvenes. Y por eso quería preguntarte, ¿de dónde salió ese amor por la música? O sea, ¿por qué decidiste irte por ese lado? Bueno, todo empieza desde niña. Yo nací en Bogotá, en la capital, y digamos que me crié en Cartagena. Estuve hasta pues toda mi infancia, hasta los 10 años, 9 años más o menos. Y esta cultura cartagenera pues es una cultura de festivales, una cultura alegre. Yo creo que todos los días tenían presentaciones, orquestas, y yo era las que me subía a cantar, a bailar con las orquestas. Mis papás desde muy chiquita se dieron cuenta que eso me gustaba. Entonces a mis 12 años realmente empiezo a tomar clases de canto, pero yo siempre me paraba a bailar, a cantar, desde muy niña con todas estas influencias latinas. Por eso el ministerio hace 4 años recibo como ese llamado de parte de Dios, pero hace 3 años realmente es cuando lanzo ese primer sencillo, y pues era un género latino, como pop latino, pero a través digamos de toda mi vida llegué a enamorarme del género urbano, por lo que les contaba ahorita, no solo por lo que se puede hacer con la voz, con los beats, con lo que se puede hacer a nivel musical, sino también por el impacto que tiene este género en los jóvenes, y ese es el sentir que Dios ha puesto en nuestro corazón, llegar a los jóvenes, llegar a esta nueva generación. Entonces mi vida ha sido llena de música, en la universidad, en el colegio, siempre en cada etapa de mi vida la música estaba ahí, como te contaba hace un rato. En la universidad estaba en la orquesta, en el colegio me metía a todos los concursos. Para mí esto ha sido siempre una pasión y algo a lo que Dios finalmente me ha llamado a hacer. Bueno, ahorita tú mencionabas que hace más o menos 4 años Dios te confirmó tu llamado con todo el tema de la música, el ministerio. Cuéntanos cómo fue esa confirmación de parte de Dios. Bueno, yo desde pequeña tenía el deseo de hacer música, de hacer una producción. Siempre eso fue lo que quise, pero no tenía claro cuál era el norte a nivel de proyecto musical. Digamos que, como les mencionaba ahorita, hubo varios momentos en mi vida donde tuve la oportunidad de presentarme con mis canciones, y usaba esas plataformas como para llevar el mensaje de Dios, para hablar de esas canciones que hablan de la salvación, de una nueva esperanza. Pero yo no tenía tan claro si realmente esto era un ministerio o iba a cantar música de amor y de pronto en esos espacios poder compartir el evangelio. Hace 4 años más o menos es cuando realmente en un devocional Dios me habla a través de Primera de Crónicas 16, 23 al 24, que dice: cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria y entre todos los pueblos sus maravillas. Para mí fue claro, es decir, yo entendí, yo dije, ok, Señor, tú quieres que yo hable de tu salvación, que cante de tu salvación todos los días de mi vida y que lo haga en ese lugar donde tú me pongas. Y para mí, tengo que confesarles que tenía muchos temores porque me sentía, digamos, por decirlo así, yo decía, ¿cómo voy a hacer esto sola? ¿Para dónde voy a coger? No conocía la industria musical cristiana, tenía muchos amigos porque tuve esa formación musical en cuanto a mi formación vocal, con amigos y personas que no conocían de Jesús, pero yo decía, la industria musical cristiana no la conozco. Y aún con todos estos temores, Dios iba diciéndome tranquila. Yo recuerdo que en Primera y Segunda de Crónicas Él me hablaba de que Él iba a traer ese equipo en su tiempo. Recuerdo cuando Samuel construye el templo y Dios le envía a esos hombres de diferentes países y finalmente hace ese pacto con Hiram y empieza Él a construir el templo con hombres que eran expertos en cada material del templo, y Dios me decía, ¿tú estás preocupada por esto? Tranquila, llegará su tiempo, llegará el equipo. Y wow, ahorita, después de todo este tiempo, digo, Señor, eres maravilloso porque el equipo que nos ha regalado
empezando por mi esposo como manager, es una bendición, y todo el equipo de producción de video, de producción musical, de verdad que Dios no se equivoca, y su bondad, como les decía ahorita, se ve en cada cosa. Entonces este llamado fue muy especial porque aún a pesar de los temores tenía que tomar la decisión de caminar en fe y de ser obediente a ese llamado. No, increíble. Y pues ya que estamos hablando de todo el tema de la música, de tu llamado, sé que no venías preparada para esto, pero ¿qué tal si nos cantas un pedacito de una de tus canciones? Bueno, de la última que se grabó acá. Se enamoró, se entregó, dependiendo del alcohol se dio. Ella no escuchó la voz de Dios, siguiendo su corazón. Se enamoró, se entregó, dependiendo del alcohol se dio. Ella no escuchó la voz de Dios, siguiendo su corazón. ¡Bravo! Un pedacito. No, me encanta, definitivamente. No siempre es fácil seguir ese llamado, y más con todos esos temores, pero también ¿cómo hiciste para confiar en la voz de Dios? Incluso cuando yo sé que hay esa vocecita que, ay, pero ¿y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto? Como que sé que Dios te lo está ratificando en Primera y Segunda de Crónicas, como tú decías, pero ¿cómo hiciste para comenzar a caminar en esa verdad y en ese propósito que Dios tenía para ti? Bueno, yo creo que lo primero es entender que cuando Dios te llama, cuando Dios te habla, es entender que finalmente sus promesas y todo lo que has vivido en esa relación personal con Dios es real y es verdad, sus promesas son verdad. Entonces lo primero que tuve que hacer es entender que esa promesa, ese llamado que Él me estaba dando, pues se iba a cumplir en mi vida. Y para eso necesitaba yo, Daniela Galeano, encargarme de ser obediente, de empezar a organizarme de acuerdo a cómo veía que esa producción se fuera dando, es decir, empezar a buscar productores, empezar a tener las canciones, porque no podía pretender que si Dios me estaba llamando, pues todo se iba a dar de la noche a la mañana. Yo tenía que trabajar por eso. Me había preparado toda mi vida en la parte vocal, pero ahora era el momento de actuar. Y entonces lo primero que entendí era que ya Dios me había llamado, ya había escuchado la voz de Dios, ahora tenía que yo hacer todo mi esfuerzo y ponerme la camiseta para que finalmente ese llamado se cumpliera en mi vida. Y pues finalmente estar pegadita a Dios, que es quien guía el ministerio, quien guía mi vida, y aún con el temor de no solamente me falta un equipo, sino de decir no tengo ni idea, pues sabemos que Dios es un Dios sabio, Él es el dueño de la sabiduría, y Él era quien me iba a guiar, quien me iba a enseñar cada cosa. Entonces ahí les puedo decir, cada canción que Él me ha regalado ha sido su inspiración, ha sido ese tema que Él trae a mi corazón y que dice, yo necesito, Daniela, que tú escribas sobre esto. Entonces es tan importante esa relación personal con Dios y escuchar su voz para poder actuar, que eso también es importante, ¿no? Escuchar, pero obedecer. No, me encanta. Y también sabemos que muchas veces Dios nos dice que hagamos cosas, que Dios nos dice, yo te he equipado con talentos, con dones, pero muchas veces por eso mismo que tú dices, que es como, Dios me lo dijo, pero a veces está ese temor. ¿Qué le dirías de pronto a esas personas que tienen ese llamado, pero no se han atrevido a dar ese paso de fe, a moverse en esa acción que tú dices, como listo, yo ya escuché que Dios me dijo esto, pero no me he atrevido a dar ese paso de fe? ¿Cómo, qué les dirías y cómo las animarías para poder moverse en ese propósito que Dios tiene para ellos? Pues yo creo que lo que les diría es no tengan miedo cuando Dios nos habla y nos llama. Puedo poner como ejemplo a David. David era un niño, un jovencito que no tenía ni idea cómo ganar esa batalla contra Goliat, pero Dios le dio todas las herramientas, y aún con lo poco que tenía, con una piedra, y ya con eso ganó la batalla. Y definitivamente es pensar en eso, ¿no? Pensar en grande y decir, Dios es un Dios grande, que lo que ha preparado para mi vida se va a cumplir siempre y cuando mi corazón esté dispuesto a que eso sea verdad en mi vida. Entonces yo creo que la confianza y la fe es tan importante, y aunque flaqueamos, aunque nuestra fe puede desfallecer, aunque sentimos esos temores, yo creo que el arma para combatir esa batalla espiritual, porque el temor también empieza por un pensamiento de, ok, Dios me ha dicho esto, pero, ay, ¿y si pasa esto? Todos los supuestos, ¿no? Y si esto, y si lo otro, y qué dirán, ¿no? Porque entonces, aún en ese llamado, hasta las personas más cercanas muchas veces empiezan a decirte, ¿tú te vas a dedicar a eso? Pero, por ejemplo, eso no trae plata. O sea, el género la industria musical cristiana, ¿de qué vas a vivir?
pero si tú siempre la música ha sido una pasión, ¿cómo te vas a dedicar a eso? O sea, empiezan a llegar esos comentarios de personas que te pueden amar, pero definitivamente es ahí donde tú tienes que decidir a quién escuchas y tienes que decidir qué es lo que tú quieres. ¿Es simplemente seguir la voz de Dios o hacer lo que las personas que finalmente no conocen tu relación con Dios y no están escuchando lo que Dios te está diciendo en esa intimidad con Él, pues no lo conocen? Entonces ahí yo creo que lo más importante en ese momento es confiar y estar seguros de que lo que Dios nos ha dicho se va a cumplir. Cuando hay un llamado, Dios respalda y las circunstancias te van a mostrar que ese llamado viene de parte de Dios. No, me encanta. Y también ahorita mencionabas que trabajas con tu esposo, que Dios fue equipando no solo con dones, no solo con talentos, no solo con todo el tema de producción, sino también con tu esposo, que ahora es tu manager. Cuéntanos un poquito de cómo pasó eso, cómo se conocieron, cómo llegaron a trabajar juntos, cómo así que ahora es tu manager, tu esposo. Esa historia es increíble. Yo la verdad no me imaginé que fuera de esa manera, pero nosotros nos conocimos haciendo CrossFit. A mí me encanta el deporte, a él también. Nos conocimos en el gimnasio de CrossFit. Yo nunca pensé, yo dije, o sea, el hombre de mi vida en el gimnasio, como que no se me pasaba por la cabeza, pero es muy chistoso y muy lindo también ver cómo Dios lo puso ahí. Y cuando nos conocimos y yo pues me entero que él es el único cristiano, empezamos a hablar, a hacernos amigos, fue muy lindo porque los dos nos dimos cuenta al empezar a hablar y al ser amigos que teníamos ese mismo sentir, y era esperar esa pareja, esa persona que Dios tenía preparado para cada uno, para cumplir el propósito de Dios y glorificarlo a través del matrimonio. Entonces cuando ya él decide, cuando me hace la propuesta de matrimonio, al mes más o menos, si no estoy mal, se queda sin trabajo. Entonces ahí viene, ¿no?, la duda. ¿Qué hacemos? ¿Nos casamos? ¿No nos casamos? Los dos ser cristianos entendemos que pues Dios tiene un propósito y decidimos seguir adelante con nuestro matrimonio, a pesar de que muchos nos decían, pero ¿cómo van a hacer? Claro. Bueno, dijimos, Dios tiene un propósito con esto. Nos casamos el 8 de diciembre del 2018 y yo lancé mi primer sencillo en marzo del 2018, es decir, yo ya había empezado el ministerio. Como les dije, a mí nadie me iba a parar, yo me iba, o sea, realmente yo estaba dando todo por el ministerio. Yo dije, José pues estaba trabajando, mi esposo estaba trabajando en el mundo corporativo, con mil cosas, obviamente el tiempo era muy corto, entonces él lo veía como qué chévere, me apoyaba, pero no estaba inmerso en lo que yo estaba haciendo. Y fueron 2 años de pedirle a Dios, y donde yo recuerdo que yo cada día le decía, mi amor, no te preocupes, Dios te va a dar ese trabajo la próxima semana, confiemos, y yo duré como 1 año y medio diciéndole, no te preocupes, ese trabajo va a llegar. Pero definitivamente el propósito de Dios era que a través de ese proceso que vivimos, donde José estuvo 2 años sin trabajo, y debo decir que fue duro, pero no nos faltó nada, tuvimos la provisión, gracias a Dios, pues a través del trabajo. Yo trabajo en la parte administrativa de la empresa familiar. Dios nos dio las fuerzas, nos fortaleció, nos consoló y nunca nos faltó nada. Pero ese proceso fue el que Dios usó para mostrarle a mi esposo que lo quería al frente del ministerio. Y yo recuerdo que un día mi esposo me dice, Dani, mira, y me sienta y con la Biblia me dice, mira, Dios me está llamando a esto, a esto, a esto, a esto. Él quiere que yo esté al frente del ministerio, y así yo no quiero ser tu manager, porque yo me acuerdo que él me decía, ¿yo manager? No. Él es ingeniero financiero. Y él dice, Dios me está llamando a esto. Oremos y pues que Dios te muestre a ti, también que te convenza de que yo no necesito irme al mundo corporativo, sino que Él me quiere sirviéndole full time. Y orando, Dios me confirmó, Dios me dio la paz, y fue muy lindo, porque desde ese momento toda la transformación, la transición al género urbano ha sido pues gracias a Dios, pero a Él, porque Él fue el primero que me dijo, Dani, Dios me pone una carga tremenda por los jóvenes. Vemos que están siendo bombardeados de canciones que pueden ser muy buenas a nivel musical, a nivel de calidad, pero ¿qué están diciendo? No están edificando, y todo lo contrario, están afectando negativamente la vida de muchos jóvenes. Los están llevando a la depresión, al alcohol, al sexo, porque te dicen que para tú casarte y tener un matrimonio fructífero y que dure toda la vida, tienes que primero probar, ¿no?, cómo es en la cama. Y para nada, de eso no se trata.
el propósito de Dios en tu vida, todo lo contrario. Entonces, esa carga que Dios le pone a él, luego llega a mí y yo digo, Dios, tú tienes toda la razón, y a través de mi esposo entiendo que Dios nos quería enfocados en esta nueva generación, y es ahí donde empezamos a hacer música urbana. No, me encanta todo eso que nos cuentas, y lo más lindo es ver como la unidad que hay entre tú y tu esposo y cómo Dios usa eso para respaldar, para seguir avanzando su ministerio y pues su reino acá, y sobre todo como con esa carga que ha puesto en ustedes. Eso me parece impresionante, y también todo el tema que tú hablas de la música y la influencia que tiene sobre los jóvenes, y no solo la música, sino también el tema de redes sociales, que uno ve la influencia tan grande que uno empieza a buscar su aceptación ahí y todo el tema, y mirar que tú con tu esposo ahora están tratando de hacer algo diferente, algo donde la gente quiera entender que no solo se queda ahí, sino que va más allá de eso. Es súper lindo verlo porque no es común. Y con todo ese tema te quería preguntar también, ¿cómo con todo este tema de que lo que hablábamos al principio, que los jóvenes buscan seguir su corazón, de que buscan la aceptación en redes sociales, en lo que digan los demás? ¿Cuál es el mensaje que tú le quieres dar a todos esos jóvenes que hoy nos pueden estar escuchando, que de pronto están luchando con inseguridades por las cosas que ven en redes sociales, por la música que están escuchando? ¿Qué les dirías a esas personas hoy? Bueno, yo creo que, y algo que, digamos, sucedió en mi vida es encontrar tu identidad. O sea, yo creo que tenemos muchos vacíos, no solo como jóvenes, sino cualquier persona puede sentarse y pensar, si me hace falta el amor, me hace falta las finanzas, me hace falta la salud, y todo, hay vacíos en nuestra vida y en nuestro corazón que nos llevan a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que realmente puede llenar ese vacío? Entonces, lo primero que yo diría es entender que ese vacío solo lo puede llenar Jesús, una relación personal con Dios a través de Jesús, y entendiendo que Él nos ama tanto que se entregó a su Hijo en una cruz por cada uno de nosotros. Entonces, lo primero es eso, es entender que si aceptamos a Cristo en nuestro corazón, si entendemos que el pecado y las fallas nos separan de Dios, pero que finalmente la obra en la cruz es la que nos permite llegar a Dios, eso es lo primero. Ahí vamos a encontrar a Jesús, y Él es quien llena toda nuestra vida. O sea, con Él en nuestra vida nada nos va a hacer falta. Y luego yo creo que pues obviamente no somos perfectos y vamos a tener días difíciles. Como jóvenes luchamos con tantas cosas, y yo creo que la lucha más grande y de donde, digamos, se desprende todo lo demás es la identidad. Cuando tú entiendes quién eres en Cristo, cuando conoces a Jesús, y conocer a Jesús es leer su palabra, es tener una relación personal, es orar y hablarle de lo que sientes, de lo que aún quieres para tu vida, de lo que deseas, pero también cuando recibes de parte de Él su palabra, entiendes y conoces a Jesús y sabes quién es Él. Y es ahí donde encuentras tu identidad. O sea, cuando conoces a Jesús sabes quién eres, sabes que eres hijo de Dios, sabes que Él es tu padre, un padre cercano, un padre nunca va a querer mal para sus hijos. Y eso es lo primero que debemos entender, nuestra identidad. Porque siempre vamos a encontrar en el mundo presión de grupo, personas que te dicen haz esto, personas que dan opiniones y que te quieren aconsejar de acuerdo a lo que ellos viven, y te dicen, mira, si tú haces esto vas a encontrar la felicidad, o de pronto tu relación o tus amistades pueden mejorar si haces esto, lo uno lo otro, o necesitas, por ejemplo, el alcohol y las drogas para olvidarte de tus problemas. Y esto es tan errado, porque cuando tú te das cuenta de los efectos que trae una adicción, o el alcohol, las drogas en tu vida, son tan dolorosos, no solo porque, listo, puede que en ese momento se te olvide lo que está pasando en tu vida, pero cuando llegas y estás sobrio, cuando ya realmente estás en tus cabales, te das cuenta que la tristeza te consume, te sientes aún más triste de lo que estabas antes de. Irónicamente. Entonces yo creo que el consejo es eso, es acercarnos a Dios, conocerle personalmente y encontrar nuestra identidad en Jesús, porque yo creo que algo tan importante es entender que sin Dios no tenemos nada en nuestra vida. Como te lo decía ahorita, yo creo que mi testimonio, no puedo decir que pasé por drogas, no puedo decir que pasé por alcohol, me guardé hasta el matrimonio, no soy perfecta ni lo fui,
pero aún en medio de una familia amorosa, en medio de un papá que siempre ha estado ahí para nosotros, que se quita, o sea, la comida y nos la da, que siempre los planes de él han sido lo que nosotros deseamos, o sea, darnos gusto en todo, y mi mamá siempre ha estado ahí. Mi mamá se dedicó a sus hijos desde muy temprana edad. Yo recuerdo que ella siempre es la que me llevaba a patinaje, a todo. Entonces, teniéndolo todo, aún no nos faltó nada económicamente, ninguna enfermedad. Me di cuenta que me hacía falta lo más importante en mi vida a mis 12 años, y era Jesús en mi vida. O sea, eso es algo que realmente yo quiero dejar ese mensaje. Es que no importa qué estés pasando, no importa si lo tienes todo, si tienes salud, si tienes toda la parte financiera, si tienes unos papás que te aman, pero el único que puede llenar tus vacíos es Jesús. En mi vida pasó de esa manera, teniéndolo todo, no tenía nada porque faltaba Dios en mi vida, así que cuando conocí a Jesús entendí que Él era quien podía suplir cada necesidad y cada vacío en mi vida. No, y es impresionante todo lo que nos cuentas de la identidad, porque es crucial en nuestras vidas. Uno muchas veces no se da cuenta que uno quiere hacer cosas, quiere cumplir el propósito, pero si no tenemos ese punto de partida de saber quiénes somos en Dios, quién es Dios, pues entonces no vamos a poder cumplirlo. Y por eso también quería preguntarte que, pues obviamente con lo que tú nos cuentas, que tú fuiste siempre como muy radical desde tus 12 años que tomaste esa decisión de seguir a Jesús, y pues que decidiste guardarte para ese hombre que Dios tenía. ¿Cómo hiciste para como persistir en todo ese tiempo? Porque no siempre es fácil. ¿Cómo hiciste? Y también cómo hizo tu esposo, cómo fue ese proceso de radicalidad constante, pues porque pues sé que no siempre es fácil, sobre todo en el mundo y sociedad que nos movemos. Bueno, yo creo que lo más importante era mi intimidad con Dios, mi relación personal con Él. Eso fue lo que me sostuvo, porque no puedo decir que, aunque mi carácter se iba formando, no puedo decir que no cometí errores. Cometí muchos errores, como les dije ahorita, muchas veces me dejé guiar por mi corazón, por mis sentimientos, pero cuando tienes una relación activa, es decir, una relación donde Dios te está hablando, tú le estás hablando, y puede que lleguen esos momentos de desánimo donde no quieres de pronto entrar a leer la palabra de Dios, donde no quieres orar. Lo más importante en ese momento es entender que caemos y que el único que nos puede levantar y que nos puede perdonar es Dios, es decir, llegar a confesar nuestro pecado delante de Él. Entonces yo creo que al entender eso, esto me ayudó muchísimo a que mi fe, pues sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y a que mi fe pues como que resurgiera en esos momentos donde estaba desfalleciendo y donde de pronto me estaba dejando llevar por esos pensamientos del mundo, de mis amigos, de querer encajar, de que todos querían que yo fuera de cierta manera, pero Dios va actuando en tu vida y va formando tu carácter si tú se lo permites. Entonces, muchas veces que te lo decía también, cuando tú como que piensas, por ejemplo, ay, necesito a alguien en mi vida, necesito un novio, pues porque esperar no es fácil, y a veces tú dices, pero ¿de dónde va a salir si acá en la iglesia no veo a nadie? Entonces uno no se imagina la creatividad de Dios. Y yo decía, pero es que acá no veo a nadie para mí, entonces ¿de dónde va a llegar? Entonces llegaban esos momentos donde yo ya estaba como desesperada, y normal, uno quiere que lo amen, que lo consientan, y aunque tenía el amor de mis papás, sí, siempre va a haber algo que tú quieres y que te hace falta. Quiere algo más. Entonces, cuando llegaban esos momentos y cuando yo de pronto aceptaba invitaciones de alguien que me gustaba, o de amigos con los que yo de pronto decía, no sé, no estoy como tan cómoda porque algo puede pasar, ahí era súper importante pasar tiempo en la palabra y que Dios me ayudara a tomar esas decisiones, porque aún mis papás eran, o sea, ellos, al no ser, pues mi mamá sí era cristiana, pero al no ser, digamos, una familia cristiana, pues eran permisivos, y como yo era responsable, entonces no llegaba borracha ni nada de esto, pues ellos me decían, sí, puedes ir. Entonces ahí la decisión dependía completamente de mí. O sea, ¿qué vas a hacer, Daniela? ¿Te vas a enfrentar a un ambiente donde tú sabes de pronto que puedes caer, o no vas a ir? O sea, ahí yo creo que personalmente esto me ayudó a crecer en el Señor y a entender que mi relación con Dios era tan importante para yo poder pues digamos, no caer a muchas tentaciones y muchas opciones, aunque debo decir que muchas veces tomé malas decisiones y iba a lugares donde no me sentía bien, y el Espíritu Santo me decía, este no es tu lugar. Entonces yo creo que lo más importante era eso, una relación activa con Dios, y lo sigue siendo para cada decisión, por pequeña que sea. Y algo que también creo que es muy importante es tener esas amistades, tener una persona
que sea mucho más madura que tú en la Biblia y que te pueda aconsejar según la voluntad de Dios. Y en mi caso fue mi mamá siempre estuvo ahí para mí, era quien me escuchaba sin juzgarme, porque eso es tan importante para nosotros jóvenes que queremos de verdad llegar a nuestros amigos y decirles cómo nos sentimos, si nos gusta tal persona, nos gusta, si nos sentimos tristes, si nos hace falta alguien, si estamos pasando por un proceso donde de pronto no nos sentimos cómodos porque nos pasa en ningún grupo, entonces no tenemos amigos y ya armamos drama. Entonces yo creo que es tan importante tener una persona que te escuche, que no te juzgue y que finalmente te abra la palabra de Dios y te diga, mira, en la palabra de Dios encontramos la respuesta para cada área de nuestra vida, para cada situación, y eso es súper importante. Yo creo que eso fue lo que me ayudó a que muchas veces también en esos momentos difíciles donde podía caer, pues siguiera perseverando en el Señor, y a pesar de que caí muchas veces, levantarme después, porque estaban esas personas ahí para apoyarme y para decirme, no importa, somos cristianos, pero así como caemos, el Señor nos levanta si estamos dispuestos a seguirle y a ser obedientes. Me encanta que resaltas eso, que el cristianismo no se trata sobre ser perfectos, se trata sobre ser reales, pero sí debe haber una coherencia en nuestra vida. Y me encanta que no simplemente impactas por medio de la música, por medio de lo que haces, por medio de tu profesión, de tu trabajo y todo, sino también en tu vida diaria, en tus redes sociales, porque eso es lo que reflejas. Ahorita hablando fuera de la entrevista también era lo que mostrabas, y también eso es lo que también le da como valor a ese testimonio, que no simplemente soy una persona acá y después acá soy otra, sino es también como esa coherencia. Y me encanta porque tú dices que la base es nuestra relación con Dios, y me parece eso fundamental. Y digamos ahí, con todo ese tema también me encanta cómo venimos hablando del llamado, cómo Dios ha venido moviendo cada pieza en tu vida, que tu esposo, que el tema del deporte, que todo el tema para alinearlo para su propósito. Y me encanta cómo hablábamos ahorita el tema de tu carrera, que sé que las dos administradoras, entonces me puedo relacionar contigo, pero hasta ese tema hablaba de servicio, porque tú tenías el énfasis en servicio. Entonces qué lindo ver cómo Dios movía eso, y no sé si de pronto tú alguna vez alcanzaste a dimensionar como, uy, esto Dios lo está alineando para su propósito, o cómo fue ese tema también de escoger la carrera. Debo decir que yo fui súper indecisa, yo no tenía ni idea qué estudiar. O sea, yo fui de las que salí de la universidad, del colegio, y yo sabía que quería entrar a estudiar ya. No sé por qué, o sea, no me pregunté por qué, pero mis papás me decían, no, vete a estudiar a otro país. Yo decía, no, yo quiero estudiar ya, pero no sabía ni qué quería estudiar. Entonces yo quería o comunicación o biología, porque simplemente me fue bien en biología en el colegio. Administración lo consideraba, pero no era, a mí las matemáticas como que no me llamaba mucho la atención, era más la parte de español, social. Entonces yo decía, tengo que encontrar una carrera que tenga, o sea, que tenga algo que me guste. Entonces cuando llegué a la Sabana, porque pues en esa búsqueda, como a uno en el colegio lo llevaban a universidades y eso, llegué a la Sabana, sí, la misma universidad, encontré esta carrera, Administración de Instituciones de Servicio, y encontré que se podía hacer un énfasis, y a mí me gustaba mucho también cocinar, y digamos que pues vi la oportunidad de que era una carrera donde iba a tener contacto, o sea, no era comunicación social, sino también podía tener contacto con la gente, servir a la gente, y yo siempre he sido amiguera, siempre he sido muy de gente, de estar con la gente, entonces por eso escogí esa carrera. La verdad, Dios fue muy lindo porque fue una carrera donde éramos pocos, o sea, donde tuve la oportunidad de compartir casi todos los semestres con las mismas personas. Entonces fue muy lindo porque tuve amistades muy lindas. Dios me dio pues también la oportunidad de compartir con muchos de ellos, y también pues poner ahorita en práctica, que era lo que hablábamos, pues lo que estudié un poco, ¿no? Con la empresa familiar. Realmente la empresa familiar es del sector servicios, entonces también estoy prestando un servicio y me encargo de la parte administrativa, entonces también tengo que ver con toda la parte de talento humano. Como es una empresa familiar, pues es una empresa pequeña, entonces tengo contacto con cada uno de los empleados y poder llegar a ellos y compartirles de Jesús, y poder en Navidad de pronto hacer un desayuno y abrir la palabra de Dios, y algo que de pronto ellos nunca han recibido. Eso impacta, y es lindo porque todos saben que yo tengo el ministerio, y todos son felices cuando lanzo una canción, me dicen, Dani, me encantó esto, la letra, y es gente que no, pues que ha escuchado del Señor, pero de pronto no han tomado la decisión de seguir a Cristo. Y qué lindo es también esos campos donde Dios nos permite estar. O sea, es entender que, como lo decías tú ahorita, nuestra vida
no solamente porque nos dediquemos a la música, tenemos la posibilidad de servir y de hacer cosas que impacten y de ser influencers, sino somos influencers en el campo donde nos encontramos, colegio, desde nuestra familia, es pensar cómo soy como esposa, cómo soy como amiga, cómo soy como hija, cómo soy en la iglesia. Entonces realmente lo que Dios quiere es que impactemos vidas desde el campo donde Él nos pone. No, me parece espectacular porque es ser intencional en el lugar donde Dios nos ha puesto, que muchas veces estamos pensando en, ay, sí, cuando yo llegue a tal lado, o si yo fuera así podría impactar, y es como, no, Dios fue intencional en ponernos en el lugar en el que estamos en este momento, y ahí nos puso con un propósito para vivir a propósito. Entonces eso me encanta, y con eso también sé que en tu pasión, como tú le decías, está todo el tema de los jóvenes, un llamado muy fuerte ahí, y es como, cuéntanos un poquito de cómo comenzó ese llamado hacia los jóvenes, que sé que por ahí también estuvo Italia, todo el tema internacional, y pues ya por último entramos al último tema. Bueno, el tema de los jóvenes, yo siempre me he creído una niña. Yo creo que el tema del deporte es algo que también me hace, digamos, como sentirme muy joven, porque en la iglesia desde muy pequeña, digamos a los 12 años que empiezo a cantar, empiezo después a servir en alabanza desde muy pequeña, pero también empiezo a servir con los jóvenes, empiezo a discipular, digamos, jovencitas o amigas que iban de pronto niveles en la iglesia más abajo que yo, pero que eran de mi misma edad, y que eso es tan lindo porque tú puedes compartir con alguien que está viviendo lo mismo que tú, y de pronto aún las dos podemos tener ciertas preguntas, pero vamos a la palabra de Dios, y es una amistad bíblica. Entonces eso es lo más lindo. Siempre me encantó servir con los jóvenes en los campamentos, yo siempre estaba en el staff, como en los campamentos siempre hay esos momentos de deporte, o sea, devocional, luego deporte, entonces yo era la que me iba a jugar con todos, a jugar voleibol, jugar fútbol. En la universidad estuve todo el tiempo en el equipo de voleibol, igual en el colegio. Y llega una etapa de mi vida donde pues se dio la oportunidad de irme a estudiar fuera del país, a Italia, y yo me voy pensando en que obviamente pues había orado, le había pedido a Dios que me mostrara, porque yo no tenía muchas ganas de salir del país, yo quería quedarme en la casa, relajada, ahí estaba bien, quería empezar a trabajar también muy pronto, pero definitivamente Dios abrió todas las puertas, terminé yéndome a Italia. Y yo recuerdo que una de las cosas que Dios ponía en mi corazón al llegar a Italia era buscar iglesia, porque yo decía, y eso es tan importante como jóvenes, es el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces tú no puedes decir, es que yo conozco la palabra de Dios, yo tengo una relación activa y dependo de Dios, pero tú no puedes crecer solo, eso no lo dice la Biblia. Dios nos hizo unos seres que debemos tener relaciones, y para eso puso a nuestra familia y a nuestra familia espiritual. Entonces yo sabía que si me iba a Europa, donde iba a estar sola, pues tenía que encontrar una familia que me ayudara a crecer, que me ayudara, que me guardara, que me protegiera. Entonces fue un proceso de 3 meses donde a los 3 meses encuentro una iglesia, y fue algo increíble porque llegué a esta iglesia, pues lo primero que hice fue, al ir a esta iglesia me inscribí en un campamento y terminé sirviendo en este campamento, a servir. Yo estoy ahí, siempre me ha gustado el tema del servicio, y va muy relacionado con el ministerio, porque hemos entendido con mi esposo que el ministerio se trata de servir. Hay muchas cosas, a veces te puedes sentir cansado, hasta la carrera, te puedes sentir cansado, que ya no tienes más fuerzas, pero definitivamente lo que te mueve es servir a los demás, y eso fue lo que vino Jesús a hacer al mundo. Él vino a servir, no a ser servido. Entonces con ese ejemplo, eso es lo que me recuerda cada vez que estoy cansada. En Italia fue, como les decía, muy lindo, y yo creo que desde ahí empieza todo ese sentir por los jóvenes, porque pude acercarme mucho a los jóvenes. Es más, como fue que me fui a vivir con una familia italiana, yo conocí una niña del campamento, tenía 13 años, nos hicimos muy amigas, como que ella abrió su corazón. Cuando llegué a la iglesia, los papás me invitaron a almorzar y me dijeron, Dani, creemos que Dios te puede usar en nuestra familia, te invitamos a vivir con nosotros. Y yo como, ¿qué hago? Dios mío, y todo se dio, las puertas se abrieron. Yo dije, bueno, me voy a vivir esta experiencia, y creo que Dios me está llamando a irme a la casa de esta familia que vivía a una hora de donde yo vivía. Ellos vivían en Milán, y es ahí donde, wow, me doy cuenta que ellos eran los líderes de adolescentes, y pues ellos, nada, me hicieron esta invitación porque vean que pues su hija necesitaba del Señor, aún ellos siendo líderes, pues necesitaba como ver esa relación real, y fue muy lindo porque ahí estuve 1 año y medio con los jóvenes. Cuando me vine fue
fue la única experiencia triste porque dejarlos a ellos eran como mis hermanos, con los que compartí, con los que de verdad ellos, todas las preguntas, lo que ellos me contaban del colegio, de las diferencias de culturas que son fuertes, fue muy lindo ver cómo Dios desde ese momento puso ese sentir en mi corazón y esa carga. Yo sentía una carga que yo decía, ¿cómo me voy a ir a mi país? O sea, a tal punto que ¿cómo voy a ir a mi país y los voy a dejar acá? Entonces fue muy lindo y yo creo que esa fue como la primera experiencia, obviamente después de haber servido en la iglesia acá en Colombia con los jóvenes, que donde Dios me estaba diciendo, yo te estoy preparando para esto, para impactar esta generación. Wow. Y ahora, la pregunta más importante, ¿cómo llegaste a conocer de Jesús? Sé que lo hiciste muy chiquita, como ya nos contaste, pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Tuvo un impacto en tu familia? ¿Cómo lo viviste? Bueno, realmente, como le dije ahorita, mi testimonio no es que yo haya tenido que pasar por drogas, por momentos difíciles, para darme cuenta que necesitaba de Dios en mi vida. Yo nací en una familia de tradición católica, pero mis papás no practicaban nada, o sea, no iban a misa, no nada. Yo sí me crié en un colegio del Opus Dei católico y digamos que hacía las cosas porque todo el mundo las hacía, por tradición. Y mi mamá es la primera que llega a los pies de Jesús yo tenía 9 años. Cuando ella conoce al Señor me empieza a mostrar en la Biblia, pero yo no recuerdo, en esos momentos como que mi mente estaba cerrada y yo pues no recuerdo lo que ella me decía, pero yo la acompañaba a la iglesia porque ella me decía, vas conmigo a la iglesia, ella me llevaba a la iglesia. Y un día, a mis 12 años, en una clase de niños, entendí realmente que necesitaba a Cristo en mi corazón. Me explicaron tan claro y tan sencillo que definitivamente yo pensé, pero si yo he mentido, yo he desobedecido a mis papás, esto ya me separa de Dios. Y yo decía, yo no quiero una eternidad. O sea, yo entendí y yo dije, lo que hago en el colegio, el ir a misa, o sea, todas estas cosas no tienen una razón de ser, pero yo sí muchas veces siento que no soy feliz, o sea, siento que hay como un vacío. Y desde muy chiquita como que lo entendí y realmente fue Dios y el Espíritu Santo el que realmente pues me mostró la verdad en ese momento. Y en esa clase de niños yo dije, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, yo quiero una eternidad junto a Dios y quiero que mi vida sea transformada. Y como le decía ahorita, no necesité tocar fondo, aunque sé que obviamente las personas que pasan por situaciones difíciles, pues estos testimonios son impactantes, para darme cuenta que necesitaba a Dios en mi vida. Y ahí fue cuando yo dije, yo quiero que mi vida sea transformada. No fue fácil porque mi familia pues no, mi papá no era cristiano, entonces ahí empieza, ¿no? Todo el mundo a decirte, pero ¿por qué? ¿Te lavaron el cerebro? ¿Qué pasó? Y lo lindo es ver cómo Dios a través de toda esta historia, a través de mi vida, a través de los años, pues ha escuchado nuestra oración y ahora pues toda mi familia conoce del Señor. Wow, qué linda historia. Y pues ahí tú nos hablabas de que ese momento cambió tu vida, de que Jesús fue realmente la persona que transformó tu historia, y ahora es que de pronto hay personas hoy que no han experimentado esa transformación, que no saben lo que es tener una vida con Jesús. ¿Cómo hacen para vivir esa transformación? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, lo primero es entender que no hay justo ni aun uno, todos somos pecadores, y es entender que no necesitamos de pronto atracar un banco para desobedecerle a Dios. Simplemente con un pensamiento, con las mentiras, con tener rabia, eso ya nos separa de Dios. Y no solamente nos quedamos ahí, no nos quedamos en ese problema, porque Dios mandó a su Hijo Jesús a morir en una cruz, y ese es el regalo que Él quiere darnos, la vida eterna. Que entendamos que esa obra es un sacrificio máximo y que Él es el único camino al Padre. Así que si tú hoy de pronto no has recibido a Cristo en tu corazón y entiendes que Él es el único que puede darte vida eterna, yo te invito que, como dice la Biblia, dice que confesemos con nuestra boca para salvación y que creamos con nuestro corazón. Es decir, necesitamos creerlo, tener fe para ser salvos, y hoy es el día, hoy es la oportunidad para que recibas a Cristo en tu corazón. Así que si quieres hacerlo, te invito a que hagas esta oración junto a mí y le digas así: Señor, Padre Santo, Dios eterno, gracias te doy por este día, por tu salvación, Padre, porque tú, sin yo merecerlo, mandaste a tu Hijo Jesús a morir en una cruz por mí, y esto, Señor, es el sacrificio máximo, lo que necesito, Padre Santo, para llegar al cielo.
para que mi vida sea transformada. Señor, hoy quiero decirte que lo creo con todo mi corazón, creo que tú eres el único que puede darme vida eterna, el que puede transformar cada área de mi vida. Y yo te invito en mi corazón para que seas el Rey y el Señor de mi vida. Gracias te doy por tu salvación, gracias te doy por ese sacrificio máximo. Y Señor, te entrego mi vida a partir de hoy para que seas tú quien la transforme, quien le dé vida. Y gracias por tu sacrificio, gracias por escogerme, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No, Dani, gracias por acompañarnos hoy, por compartirnos de esa historia tan linda de todo lo que Dios ha venido haciendo en tu vida. De verdad, gracias por estar acá. Yo creo que no soy la única que salió confrontada, sino que pues también los que nos están escuchando desde sus casas también. Y es muy lindo lo que Dios viene haciendo en tu vida por medio de tu esposo, de tu ministerio, y que así como te usa a ti, puede usar al resto. Y por eso los invitamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Tu Historia Tiene Poder, también que hagan parte de nuestra iglesia. En Casa Roca, Sabana Norte, tenemos servicios los domingos, tenemos grupos para jóvenes, para trabajadores, para casados, así que los invitamos a ser parte de esto. También invitamos a que sigan a Daniela en sus redes sociales. De hecho, va a sacar una nueva canción por estos días, entonces también los invitamos a que la escuchen, la conozcan. Y nada, por eso queremos terminar diciendo que no importa si conocieron de Cristo hace apenas unas horas o hace muchos años, sabemos que tu historia tiene el poder de transformar muchas vidas. Así que cuéntala con autenticidad, con humildad y persistentemente, porque tu historia tiene poder. Nos vemos en una próxima oportunidad.